Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver en esta clase farmacología de la premedicación y anestesia general. Vamos a ver las drogas que se utilizan en premedicación, en una cirugía, y luego cómo se llega a la anestesia general en esa cirugía. Si tienen la oportunidad de presenciar una cirugía, presten atención y se van a dar cuenta de que el profesional administra fármacos antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. La premedicación, como le dice la palabra, premedicación, es una de las 4 fases cronológicas consecutivas en que normalmente se dividen los procedimientos anestésicos. Un paciente que va a cirugía tiene que ser premedicado, luego viene una etapa de inducción, que es cuando realmente se le administra el anestésico general, se lo induce, luego cuando entró en plano y realmente se le va a realizar la cirugía, hay que mantenerlo, y cuando se finaliza tenemos una etapa de recuperación. Esas son las 4 fases cronológicas consecutivas. Ese es el orden: premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. En la premedicación van a administrar diferentes fármacos. Esos fármacos pueden ser, por ejemplo, sedantes, analgésicos y relajantes musculares. Estos fármacos lo van a poder administrar, dependiendo del fármaco, por vía subcutánea, por vía intramuscular o endovenosa, y en ciertas ocasiones, depende del paciente e incluso de la especie, por vía oral. Hay otros momentos, otras situaciones en que también se utilizan fármacos en la premedicación, o sea, se utiliza la premedicación como una única intervención clínica. Por ejemplo, que se van a realizar, por ejemplo, procedimientos diagnósticos, terapéuticos, que necesitan o requieren una facilidad del manejo del paciente. Entonces, como para poder ayudar a la sujeción, al manejo del paciente, ya sea para llegar a un diagnóstico, para hacer algún estudio, etcétera, se utilizan estas drogas de premedicación y no necesariamente ese paciente va a ir a cirugía. ¿Se entiende? Entonces, lo que les quiero decir es que fármacos de premedicación lo van a utilizar en pacientes que va a cirugía o bien en pacientes que necesitan una maniobra de sujeción, una forma que sea más fácil de manejarlo, ya sea para llegar a un diagnóstico, para realizar estudios, para realizarle, por ejemplo, una ecografía, para realizarle algo, y necesitan que le ayude al manejo, pueden utilizar estas drogas. Los fármacos que se pueden utilizar en la premedicación o preanestesia, como pueden ver en el slide, son varios. No quiere decir que todos estos se van a utilizar. El médico veterinario va a tener su propio criterio de elegir algunas de ellas según su caso clínico. Desde farmacología lo que vamos a hacer es mostrar cuáles son las drogas, enseñarles cuáles son las drogas que se utilizan en esa primer etapa de premedicación. Algunas de ellas ustedes ya lo vieron en clases anteriores de farmacología y otras lo van a ver recién a partir de ahora. Como pueden ver, la clasificación es muy amplia.
Vamos a ver en esta clase los que pertenecen al grupo del 1 al 4 inclusive. O sea, vamos a ver los anticolinérgicos, que ya los conocen. Vamos a ver cuáles son los tranquilizantes mayores, tranquilizantes menores. El 4 son los agonistas alfa 2 presinápticos, que también algunos ya lo conocieron. Y vamos a dejar el punto 5 y el punto 6 para hablar de ellos cuando nos vamos a referir a analgésicos. Como pueden ver el nombre ahí, dicen hipnoanalgésicos derivados opiáceos. Estas drogas son analgésicas, se utilizan también en la premedicación para producir una analgesia, pero también producen signos hipnóticos, ya vamos a ver un poquito de ello, pero para que tengan idea, la morfina, por ejemplo, que seguramente escucharon hablar alguna vez, está en este grupo. Y el grupo 6 son los antiinflamatorios no esteroides, también son analgésicos y que pueden ser utilizadas en esta etapa. Pero estos dos puntos los vamos a ver en otra clase. Ahora vamos a ver desde el punto 1 al 4 inclusive. Dentro del grupo de los anticolinérgicos se encuentra la atropina y el glicopirrolato, que estos dos fármacos ustedes lo vieron en clases anteriores de farmacología del sistema nervioso. Para recordar un poquito, veamos el siguiente slide. ¿Se acuerdan de este slide de clases anteriores? El sulfato de atropina produce un aumento de la frecuencia cardíaca porque bloquea el estímulo vagal. Si bien es un fármaco que la mayoría de los clínicos veterinarios no utilizan en la premedicación, sino que lo dejan simplemente para las intoxicaciones por órganos fosforados y por carbamatos, y no para premedicación, salvo de que el paciente esté muy comprometido a nivel cardíaco o que haya un reflejo vagal, lo utilizan, o si no, directamente también prefieren utilizar otras drogas para esos casos. Pero ustedes ya lo conocen de clases anteriores. Otro fármaco anticolinérgico es el glicopirrolato, que ustedes ya lo vieron en clases anteriores. Esta droga en la premedicación se utiliza para bloquear la inhibición vagal cardíaca durante la inducción de la anestesia y la intubación. También para reducir la secreción salival, traqueobronquial, faringea, y poder disminuir también el volumen y la acidez de las secreciones gástricas. Esta droga, si ustedes recuerdan, lo vimos en farmacología del sistema nervioso, y si no, el siguiente slide es el que ya lo conocen y simplemente los traje acá para que puedan recordarlo. Dentro de los fármacos parasimpáticos líticos, recuerden, hablemos un poquito del glicopirrolato. También lo van a encontrar como nombre como bromuro de glicopirronio o bromuro de glicopirrolato. Este es anticolinérgico, es antagonista con una alta afinidad por los receptores muscarínicos, por el M3 y un poquito menos por el M2. Produce relajación del músculo liso bronquial, por lo tanto produce broncodilatación. Para que podamos entender un poquito más, el parasimpático, ¿sí? A través de ese, su sustancia química neurotransmisora acetilcolina, esta acetilcolina es responsable de la broncoconstricción en las vías respiratorias. Ahora bien, esa acetilcolina va a interactuar con los receptores muscarínicos M3 de los músculos lisos bronquiales. En cambio, el bromuro de glicopirrolato es antagonista en esos receptores, produciendo broncodilatación. Químicamente es un derivado de amonio cuaternario y por eso, por ser un amonio cuaternario, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso lo diferencia y le da un plus positivo con respecto a la atropina y a la escopolamina.
Se utiliza por vía endovenosa o bien por vía intramuscular. Rápidamente se obtiene un pico plasmático máximo al minuto o 15 o 30 minutos según la vía de administración. El grupo número 2 son lo que llamamos tranquilizantes mayores. Dentro de ello tenemos la fenotiazina y la butirofenona. El segundo grupo son los tranquilizantes mayores. También lo van a encontrar con el nombre de neurolépticos o antipsicóticos. A diferencia del grupo 3, que es el que le sigue después, son los tranquilizantes menores o también llamados ansiolíticos. Los mayores antipsicóticos y los menores ansiolíticos. Pero veamos el grupo número 2. En este grupo tenemos los que pertenecen las drogas fenotiazínicas y las butirofenona. Los fenotiazínicos se encuentran las drogas promacina, clorpromacina, pero el más utilizado y conocido en veterinaria es el maleato de acepromacina o lo van a encontrar con nombre comercial de Acedam. Esta droga, una vez que es administrada en la premedicación, promueve una respuesta caracterizada por indiferencia al medio, por tendencia al decúbito, protrusión de la membrana nictitante del ojo, así como también, por ejemplo, que potencia las drogas inductores y anestésicas, mejorando la entrada y la salida del plano anestésico. Una vez que se administra la premedicación, los efectos que produce como tranquilización, antiemético, un efecto deseado, pero también produce hipotensión e hipotermia como efectos no muy deseados, estabiliza el miocardio y potencia toda droga que deprime el sistema nervioso central. El maleato de acepromacina debe ser administrado 15 a 20 minutos antes de la inducción. La acepromacina, esta fenotiazina, tiene como mecanismo de acción bloquear los receptores alfa-1 adrenérgico. Lo que vimos en la clase anterior. Recuerden, esto es muy importante. Conocer los mecanismos de acción es fundamental. Bloquean los receptores alfa-1 adrenérgico. Van a tener que ir ustedes a recordar qué produce el receptor alfa-1 adrenérgico. Esta droga se encarga de bloquearlas. Los signos clínicos de esta droga van a ser visibles durante más o menos 3 a 4 horas y siempre va a estar dependiendo de la vía elegida y también puede llegar a durar varias horas, muchas horas más, algunos hablan de 8 horas, y siempre va a depender de la dosis y también del paciente. Esta droga se puede usar bien como un sedante en los procedimientos, por ejemplo, para diagnósticos. O sea, si deseamos hacer alguna técnica, algún estudio complementario y necesitamos tranquilizarlo, o sea, darle al paciente, esta droga anda bien. Y también como preanestésico, como lo estamos viendo en este slide. Es una droga barata, es muy efectiva, es más efectiva en perros que en gatos. Dura 6 a 8 horas más o menos. Algunos pacientes se pueden mantener sedados hasta 12 horas y puede ser utilizada sola como premedicación o bien anda mucho mejor, es mucho más efectivo si lo utilizamos en combinación con otra droga narcótica, como ser, por ejemplo, los opioides. Ya van a ver más en clases adelante cuáles son los opioides,
Ahí vamos a recordar, ¿se acuerdan que yo le dije acepromacina se puede utilizar con opioides y anda mucho mejor? Bueno, dentro del grupo de los opioides, que son muchísimos, para que ustedes tengan más o menos ideas, cuando digo opioide hablamos de, por ejemplo, morfina. Si bien hay un montón de otras drogas que utilizamos en veterinaria, que no es justamente solo la morfina, bien, acepromacina con un opioide anda mucho mejor. Con respecto a las contraindicaciones del maleato de acepromacina o Acedan, está contraindicado en los pacientes que ya de por sí sufren hipotensión, porque recuerden que esta droga es hipotensora. Entonces, si el paciente es hipotenso, no le den porque ella es hipotensora. Y esa hipotensión que produce el maleato de acepromacina es muy profundo, produce además síndrome vasovagal y como consecuencia la sedación que produce es muy prolongada. En las razas que generalmente no hay que usar esta droga son los braquicefálicos como el boxer o como el bulldog y también algunas razas que son de tamaño grande como ser los galgos. Hay que tratar de evitar utilizar esta droga, en estas razas o si por algún motivo el veterinario decide hacerlo, usar dosis menores, ¿tá? Pero en lo posible no utilizar, porque produce una sedación muy prolongada. O también está contraindicado en los cardiópatas, en los pacientes que están descompensados, en pacientes que tienen epilepsia porque se caracteriza por producir con facilidad convulsiones. Entonces, si ya el paciente de por sí es epiléptico, tiene convulsiones, recuerden que esta droga baja el umbral de las convulsiones. Con facilidad produce convulsión. Y también está contraindicado en animales deshidratados. Recuerden que como efecto indeseado produce hipotermia, por lo tanto hay que estar preparado, tener mantas térmicas, tener botellas con agua caliente y esa hipotermia se debe a la vasodilatación periférica que produce. ¿Qué más produce? Desinhibición de la conducta agresiva. ¿Qué quiere decir desinhibición? O sea, está desinhibido la conducta agresiva. O también le llaman reacción paradójica, donde uno con esta droga quiere tranquilizar al animal y se da todo lo contrario. En lugar de relajarlo y de tranquilizarlo, el animal se pone hiperactivo e incluso se pone agresivo. Esta reacción es mucho más común en el gato, pero también se han visto casos en los perros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se administra esta droga porque pueden reaccionar en forma muy agresiva a los animales. Y otro efecto indeseado es la incoordinación. Como es un depresor del sistema nervioso central y además disminuye lo que es la respuesta motora, van a ver que el animal comienza a mostrar inestabilidad e incoordinación en la marcha, principalmente del tren posterior. Entonces, como pueden ver, hay efectos, contradictorios, los animales que no hay que usarlo y además conocer cuáles son los efectos indeseados. El otro grupito de drogas dentro de los tranquilizantes mayores son las butirofenonas. Estos tienen como mecanismo de acción ser antagonistas de los receptores de la dopamina. Por lo tanto, también son antieméticos. Recuerden que la dopamina estimula la emesis. Dentro de ellos tenemos droperidol, azaperona, haloperidol y fluanisona. Veremos algunos de ellos usados en veterinaria. El otro grupito de los tranquilizantes mayores son las butirofenonas. Estas butirofenonas tienen como plus positivo de que no disminuyen el umbral de las convulsiones. ¿Se acuerdan en la droga anterior? Que era la Acedan o
el maleato de acepromacina, que decíamos que no se le puede administrar en pacientes que tienen epilepsia porque de por sí cursan ellos con convulsiones, y lo que hace la acepromacina es producir convulsiones, facilitar la aparición de convulsiones. Entonces, en esos pacientes no podemos administrarlos. Este grupo de butirofenonas tiene, diríamos, ese plus positivo, le llamo yo, de que no produce convulsiones, no disminuye el umbral a que aparezcan convulsiones. Dentro de este grupo tenemos la azaperona, que es muy utilizada en el ganado porcino, y en ellos produce no solo tranquilización, sino que evita esa actitud que suelen tener de canibalismo. El droperidol y el fluanizona suelen venir combinados con opioides, con un opioide sintético que es el fentanilo, o sea, y el fentanilo ayuda, además de la sedación, ayuda muchísimo en la analgesia. En el caso de la fluanizona con fentanilo se utiliza para todo lo que sean cirugías menores, porque solamente dura 30 minutos. Y el último es el haloperidol, usado mucho en los caninos, también como antiemético, porque además de producir sedación, que si bien es escasa la sedación, si queremos comparar con los otros, no produce hipotensión. Es muy útil en los pacientes caninos, por ejemplo, en que necesito utilizar un antiemético, pero no puedo utilizar la metoclopramida, que es lo más habitual, porque la metoclopramida además de antiemético, es prokinético. O sea, recuerden que ¿qué quería decir eso? Que evitaba la retención del alimento en el estómago, o ayuda, podemos decir, al vaciamiento del estómago. Pero para usar la metoclopramida tengo que estar muy seguro de que no haya una obstrucción, por ejemplo. Por ejemplo, a nivel pilórico no haya una obstrucción, porque lo que metoclopramida hace es promueve el movimiento hacia el intestino. Si hay una obstrucción, es muy probablemente que ese estómago se rompa. Entonces, en esos pacientes que no puedo utilizar una metoclopramida como antiemético porque es procinético, bueno, el haloperidol es una opción muy aceptada. Ahora pasamos al grupo de los tranquilizantes menores. Recuerden que dijimos que los menores eran ansiolíticos. Y tenemos el grupo de las benzodiazepinas, como ser el diazepam y el midazolam. Veamos cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, como ser diazepam y el midazolam. Todas las benzodiazepinas actúan aumentando la acción del GABA. El GABA es un neurotransmisor. GABA significa ácido gamma aminobutírico. Es un neurotransmisor que deprime el sistema nervioso. En el siguiente slide le voy a dejar un videíto del mecanismo de acción de las benzodiazepinas, también lo hace, por ejemplo, el alcohol, sobre los receptores del GABA. ¿Cómo actúan las sustancias químicas depresoras? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. En este grupo de los
tranquilizantes menores, las benzodiazepinas, tienen, diríamos, poca evidencia con respecto a su cambio en el sensorio si quiero comparar con los tranquilizantes mayores, o sea, el grupo anterior. Sus principales efectos son anticonvulsivantes y relajación muscular. No son depresores cardiovasculares, producen leve depresión del sistema respiratorio y la sedación es más bien evidente en aquellos pacientes que tienen un compromiso del estado general o bien animales muy jóvenes, pediátricos y en los gerontes. El diazepam, como tranquilizante menor, está indicado en la premedicación en pacientes epilépticos. Recuerden que los pacientes epilépticos hacen convulsiones y el diazepam es un anticonvulsivante. Entonces, en esos pacientes estaría indicado. También tienen que recordar que la administración del diazepam por vía endovenosa debe ser lento, porque produce trastornos hemodinámicos si se lo hace en forma rápida, pero no por el diazepam, sino porque tiene un vehículo que es el propilenglicol y este es el que produce los trastornos hemodinámicos. Entonces, por vía endovenosa tiene que hacerse en forma lenta. Y se da estos trastornos hemodinámicos principalmente en los gatos y en los pacientes de tallas pequeñas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además, el diazepam es un relajante muscular central y ayuda muchísimo cuando se utilizan anestésicos disociativos como ser la ketamina, que la ketamina lo que hace es, aumenta el tono muscular, o sea, hay una hipertonía muscular, pero por culpa de la ketamina, entonces el diazepam lo que hace es disminuye este hipertono muscular. Otra acción que tiene el diazepam, entonces dijimos, anticonvulsivante, relajante muscular, y es la estimulación del apetito, principalmente en el gato, que es una de las especies que si no come es muy grave. Entonces tiene esa acción también estimulante del apetito, pero diazepam lo estamos viendo acá como una premedicación, o sea, en la etapa de la premedicación, ¿sí? Antes de la inducción. Pero van a haber criterios veterinarios que también lo utilizan no solo como preanestésico, o sea, premedicación, sino algunos utilizan también en la inducción, combinándolo con la ketamina, que es el barbitúrico, ketamina o con propofol, reduciendo la dosis de estos y ayudándole con la relajación muscular, y también utilizan en el mantenimiento, en la etapa del mantenimiento de la anestesia con ketamina, potenciando, por supuesto, a la ketamina. Entonces, si bien lo vemos en la etapa de premedicación, dependiendo del criterio que se tome a la hora de la cirugía, pueden ver que algunos pueden utilizarlo también durante la inducción y también durante el mantenimiento. El midazolam, que también está dentro del grupo de las benzodiazepinas, o sea, tiene el mismo mecanismo de acción, es un ansiolítico, tranquilizante, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular. Si lo comparamos con el diazepam, podemos decir que midazolam es 2 veces más potente que el diazepam y su toxicidad se reduce a la mitad. El midazolam le brinda al paciente un despertar más tranquilo, más despejado, es de acción rápida y el efecto dura aproximadamente de 2 a 4 horas. Acá le dejo un cuadrito comparativo entre las dos benzodiazepinas, diazepam y midazolam. Ahora vamos a ver el cuarto grupo, que son los agonistas alfa-2 presinápticos. Dentro de ellos tenemos drogas como silacina, detomidina, medetomidina, romifidina, dexmedetomidina. Si se ponen a pensar, en este slide ya le está diciendo cuál es el mecanismo de acción de estas drogas. El mecanismo es que son agonistas alfa-2
adrenérgicos, que ustedes ya lo vieron en clases anteriores. Bien, veamos algunas de ellas en los siguientes slides. Este grupo de drogas se caracteriza por sus efectos sedantes, relajantes musculares y analgésicos. Y como les dice el slide, fíjense, sedante, analgésico, ataxia en todas las dosis, produce una frecuencia cardíaca inferior a la normal, a la media hora de ser administrado, disminuyen el volumen minuto, disminuyen la frecuencia respiratoria en forma leve, disminuyen la motilidad gastrointestinal, producen micción copiosa. La gran potencia que tienen estos fármacos y conocerlo como sedante los convierte en una opción muy utilizada, una opción para la inmovilización química en la mayoría de las especies animales. En este slide le puse en forma de cuadro comparativo para que puedan ver un poquito lo que hace la silacina, que hace medetomidina y dexmedetomidina. Y algo importante que está relacionado con el práctico, fíjense que drogas antagonizan la acción de estas y, como pueden ver, se antagoniza con yohimbina, y eso lo van a ver en el práctico en lo que es accidente anestésicos, las drogas que van a utilizar frente a un accidente anestésico. Bien, ahora ya vimos los 4 grupos de la premedicación. Recuerden que hay otros 2 que lo vamos a ver en otras clases. Este slide y estos 2 que siguen a habla de las combinaciones de los fármacos para la sedación y la premedicación en el equino, por ejemplo. Y van a ver cómo se pueden combinar algunas de las drogas. Nosotros desde farmacología no vamos a hacer hincapié en los protocolos. Hay varios protocolos, lo van a ver muy bien en otras asignaturas, que están mucho más relacionadas a lo que es cirugía, y van a darse cuenta que el médico veterinario va a tener o va a elegir su propio protocolo según el caso, según el paciente, según la situación del paciente que va a llevar a cirugía. Pero a modo informativo les dejo en los siguientes 2 slides combinación y dosis. Como verán, tampoco les pongo las dosis de las drogas, porque considero de que ustedes pueden, a través de un vademecum, que es el libro donde están todas las drogas, o cualquier otro medio de información, encontrar las dosis y de balde pedirles que estudien de memoria para farmacología las dosis, porque sé que va a pasar unos días y se van a olvidar. Así que veamos qué combinaciones de fármacos se pueden utilizar. Pueden combinar el grupo de los agonistas alfa-2 adrenérgico con un opioide. Por ejemplo, una silacina más el opioide, el butorfanol. Ya vamos a ver una clase especial de opioides. Butorfanol es un potente analgésico. O bien agonistas también alfa-2 adrenérgico más el maleato de acepromacina. Pueden utilizar, por ejemplo, silacina, detomidina, romifidina más acepromacina.